Hacemos un intermedio en la serie de predicaciones de la carta a los romanos hasta el mes de septiembre, que ya iniciaremos con el capítulo 6. Y lo que vamos a estar hoy considerando es una de las 5 columnas que tenemos ahí detrás. No sé si ya os las habéis aprendido los que llevamos aquí unos 2 años. No voy a hacer el examen, están en un orden un poco particular, todo hay que decirlo, pero bueno, son las que son. Tenemos la primera, sola escritura, sola gracia, solo por la fe, o sola fe, solo Cristo, solo a Dios la gloria. Bien, vamos a empezar por la primera de estas 5 columnas, y a lo largo de este año espero que podamos tener 4 sermones más junto a este, que serán 5, hablando acerca de cada una de estas solas. ¿Y qué es esto de sola? ¿Y por qué sola tal? ¿Y por qué sola cual? ¿Y por qué sola Christus? ¿Por qué sola gracia? ¿Por qué sola fe? Esto es lo que define una iglesia que verdaderamente se considera reformada, y nosotros somos una iglesia reformada. Por lo tanto, es importante que comprendamos qué significa todas y cada una de estas 5 columnas que adornan mucho, pero es más importante que las conozcamos y que las entendamos y que las vivamos, mucho más que simplemente estén ahí de adorno. El ser reformado, por así decirlo, es una forma también de vida. El ser reformado es lo que el pueblo de Dios desde hace 500 años, los protestantes, los evangelios, hemos considerado que era vivir el cristianismo. ¿Bien? No es solo una etiqueta. Nosotros no nos definimos como reformados a primera instancia, somos cristianos, hijos de Dios, pero vamos a decir, tristemente o afortunadamente, hay etiquetas que son necesarias, porque todo el mundo en un momento dado te puede decir que es pueblo de Dios. Un católico puede decirte que es hijo de Dios. Un testigo de Jehová, un mormón, puede decirte que ellos son cristianos. Por lo tanto, las etiquetas, nos guste o no, son necesarias, no tenemos otra. Otra cosa es que las antepongamos al hecho principal de que ante todo, aunque somos reformados, aunque somos bautistas, aunque somos evangélicos, aunque somos protestantes, todo esto es verdad, bien, ante todo somos cristianos, hijos de Dios. Así que vamos a pedir ahora la bendición del Señor y que nos acompañe durante este tiempo de predicación de la palabra, que yo os advierto que no será una predicación tan expositiva como temática. Vamos a tocar un tema, el de la sola escritura, el de la sola escritura, o solo la Biblia. ¿Bien? Vamos a orar. Señor Dios nuestro, ante ti venimos. Tú has constituido tu iglesia también por el poder de tu palabra, como creaste los cielos y la tierra. Tú nos has constituido a nosotros como tus hijos, justificados, adoptados y salvos y perdonados por medio también de tu palabra, de esa sola escritura. Y la queremos reconocer, Señor, como la única fuente de autoridad de esta iglesia. Tenemos una hermosa confesión de fe y te damos gracias porque tú iluminaste y guiaste de alguna manera a fieles hombres de Dios para escribir esa confesión de fe que atesoramos. Tenemos unos estatutos que dicen cómo nos dirigimos como iglesia, Señor, y son buenos y necesarios para saber cómo nos gobernamos y dirigirnos con determinado orden. Pero, Señor, por encima de todo está la Escritura, y nada más que ella, la sola Escritura. Es por medio de ella que hemos sido salvos, es por medio de ella que te podemos conocer tu evangelio, poder guiarnos en esta vida y también poder adorarte de la forma de vida. Así que gracias, Señor, por tu palabra bendita, por esa sola escritura. Y que tú ahora bendigas con tu Espíritu Santo, que también inspiró tu palabra, esta predicación, y que nos ayude como iglesia a ser una iglesia de la sola escritura, por eso somos una iglesia bíblica, pero también, Señor, que podamos ser dirigidos por esa escritura, aceptar y recibir su autoridad y todo aquello que tu palabra dice que es autoridad y que es suficiente y que es necesario para nuestra fe, Señor. Espíritu Santo, oh Dios, guía este tiempo de predicación y glorifícate, Señor, en medio de esta iglesia por medio de la sola escritura. A través de Cristo Jesús. Amén. Bien.
a menos que se me convenza por medio del testimonio de las Escrituras o por razones evidentes, ya que no confío en el Papa ni en concilios, debido a que éstos han errado y contradicho a menudo, me mantengo fiel a las Escrituras, a las que he adoptado como mi guía. Mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios, y no puedo ni quiero retractarme, reconociendo que no es seguro o correcto actuar contra la conciencia. Que Dios me ayude. Amén. Tras el acto de Martín Lutero en el año 1517 de clavar sus 95 tesis en la catedral de Wittenberg, posiblemente estas palabras suyas en la Dieta de Worms, cuando fue instigado por la Iglesia y por el propio emperador a retractarse de su fe, son los dos mayores hitos del inicio de la Reforma protestante. Estas palabras las decía Martín Lutero delante del tribunal que le juzgaba. Y aquí tenemos a este solo hombre, Martín Lutero, ante los representantes de la poderosa Iglesia Católica, ante el emperador Carlos I en España y V en Alemania, quizás el hombre más poderoso del momento junto al Papa, defendiendo su primera y última fuente de autoridad en el mundo, la Biblia, y solo la Biblia. Y mediante ella, él exigía ser convencido de las cosas que él creía. Y la cuestión, en este caso, era al final una cuestión de autoridad. ¿Quién tiene la autoridad para determinar lo que es verdadero o para determinar lo que es falso? ¿Lo que es bueno o lo que es malo? Malo. ¿Qué es temporal y qué es eterno? ¿Quién puede determinar esto? ¿El Papa? ¿El emperador? ¿Martín Lutero? ¿Los doctores de la Iglesia? ¿Las personas por sí mismas? No. Mirad, Lutero podía tener delante suya los máximos poderes del mundo, posiblemente, en aquel momento, pero él sabía que la autoridad última, primera y definitiva no eran ellos, sino que era Dios y su palabra. Ni más ni menos. Dios y su palabra inspirada. Solo la Escritura. Y por eso es también muy apropiado que esta sea la primera de las 5 solas de la Reforma protestante, como os decía antes. Sola Scriptura, sola fide, sola gratia, solus Christus, soli Deo gloria. Y no es por casualidad que el sola Escritura sea la primera sola, porque, hermanos, no sabemos nada acerca de la salvación en Cristo, de su propósito eterno, de la fe que nos ha dado, de la gloria de Dios, a no ser que hayamos leído las Escrituras. ¿De dónde hemos aprendido todo lo que sabemos como pueblo de Dios, como cristianos? ¿Ha salido de las personas que han estado predicando desde un púlpito? ¿Ha salido de enciclopedias? ¿Ha salido del boca a boca? No, ha salido de las Escrituras. Por eso es fundamental que el pueblo de Dios, por encima de todo, primeramente tenga esta sola Escritura, tenga esta columna fundamental del edificio, que es su doctrina, que es su conocimiento de Dios. No hay otras alternativas. Hermanos, la creación nos puede mostrar, como bien indica el Salmo 19, muchísimas cosas acerca de Dios. Muchas. Puede hablarnos de Dios y decirnos muchas cosas acerca de su poder, algo de su gloria, algo de su carácter, algunos de sus atributos. Es cierto, lo reconocemos. Pero la creación en sí misma no te puede llevar a la salvación. La creación en sí misma no te puede llevar a tener una correcta relación con Dios. Igual que por mucho que te maravilles mirando un cuadro, pensad en el cuadro que más os guste, tú puedes aprender muchas cosas acerca del autor, si eres un poco sensible y observador, pero tú nunca vas a llegar a conocer a ese autor, posiblemente. Es muy difícil, ¿no? Y mucho menos tener una relación
de padre a hijo con él. Pero la palabra de Dios es distinto. Como dice el apóstol Pedro, la Biblia es nuestra máxima autoridad. ¿Para qué? Como dice Pedro, para todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Y así de nuevo lo manifestaron en su día todos los reformadores, como las grandes confesiones de fe históricas también, como puede ser la confesión de fe de Heidelberg, catecismo belga, la confesión de los Países Bajos, como puede ser la confesión de Westminster, como puede ser la confesión de Londres y otras confesiones históricas. Esta es la postura general de toda la Iglesia a lo largo de todos los siglos. Nunca ha habido duda al respecto. La palabra de Dios es la máxima autoridad, jamás ha habido duda. Y de nuevo, una postura general y unánime que ha sido aceptada durante 5 siglos por los protestantes. Hermanos, somos protestantes. Pues si no lo sabíamos. Somos protestantes, somos evangélicos, somos cristianos, pero somos protestantes, no protestones, eso es diferente. Y las 5 solas, precisamente, solo pueden elaborarse el resto de columnitas a partir de ahí, porque como he dicho, aprendemos de la gracia de Dios, de la fe que salva y justifica, de que es solamente mediante Cristo y que todo es por medio de todo esto es por y para la gloria de Dios, y que es mediante la gracia de Dios. ¿Esto de dónde lo aprendemos? De nuevo, de las Escrituras. Permitidme decirlo en palabras de la Confesión de Fe de Londres de 1689, nuestra confesión de fe. La Santa Escritura es la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores, el juez supremo por el que deben decidirse todas las controversias religiosas y por el que deben examinarse todos los decretos de concilios, las opiniones de autores antiguos, las doctrinas de hombres y espíritus particulares, y cuya sentencia debemos acatar. No puede ser otro sino la Santa Escritura entregada por el Espíritu. A dicha Escritura así entregada se reduce nuestra fe en última instancia. Y de nuevo, y perdón que haga tanto énfasis, esto nunca se ha dudado de parte del pueblo de Dios. La Iglesia siempre ha sostenido esta postura, el pueblo evangélico eminentemente. Pero era de esperar, hermanos, era de esperar que esa autoridad que emana de la Biblia, tarde o temprano, fuera atacada, discutida, menospreciada. Y quizás estéis pensando, claro, ahí está la Iglesia Católica, ¿no? Que ya se echó encima de la Biblia y empezó a cambiarlo todo. Pues mirad, hermanos, no. La Iglesia Católica nunca, ni siquiera hoy, atención, por muchas, permitidme la expresión, bobadas que diga Francisco, el Papa, nunca ha negado la autoridad de las Escrituras. Jamás. De la Biblia. Nunca la ha negado. Nunca. Tampoco lo hace ahora. Lo que ha hecho la Iglesia Católica es lo que hace siempre, poner algo más. Muchas de las doctrinas de la Iglesia Católica podrían ser perfectamente aceptables para cualquiera de nosotros si no fuera porque casi siempre añade algo más. Es justificación y salvación y palabra de Dios y ¿qué ha hecho la Iglesia Católica? O sea, a la Iglesia Católica le podemos poner un más y siempre. ¿Qué ha hecho? Bueno, lo que ha hecho no es dudar de su autoridad, ha sido dudar de su suficiencia. Porque entienden que para poder entender correctamente las Escrituras hace falta el magisterio de la Iglesia. Como ellos mismos dicen, doctores tiene la Iglesia. Hace falta que la Iglesia le dé el sello de interpretación y de autoridad a la Escritura. La Escritura por sí misma no es suficiente, así que ¿qué está haciendo? La Iglesia Católica está poniendo la Iglesia al mismo nivel que la Escritura. Y esto lo hacen otras muchas organizaciones y sectas. Su organización o su secta está, como mínimo, al mismo nivel que la Escritura.
Y luego hay otras que aún le añaden algún librito más, que se han ido encontrando por ahí. Es decir, la Iglesia Católica niega la suficiencia, no la autoridad. Hermanos, por desalentador que pueda parecer esto, que voy a decir ahora, los principales ataques al sola Escritura han venido de dentro de la Iglesia evangélica. De las iglesias llamadas protestantes, no de la Iglesia Católica. Y en general la autoridad de la Biblia no se cuestionaba prácticamente hasta el siglo XVIII. Claro, ahí empieza un movimiento que se llama la alta crítica, que es fruto de otro movimiento, que es la Ilustración. Vamos a hacer un poco de historia, ¿Qué hacía la Ilustración? Pues asumiendo las presuposiciones, naturalistas, racionalistas, supuestamente científicas, empezaron a negar la suficiencia y autoridad de las Escrituras como palabra de Dios. Y claro, todo esto dio lugar, este movimiento llamado la alta crítica, al liberalismo teológico del siglo XIX. Y todas estas corrientes, ¿qué hicieron? Pues socavaron la inspiración, la inerrancia, es decir, que no tiene error, la autoridad y la suficiencia de la Escritura. Rebajaron la Biblia al mismo nivel que cualquier otro libro humano, un libro que podía ser cuestionado, criticado, diseccionado como una rana en una mesa, en un laboratorio. Y fruto del legado, de este legado, hoy en día empezamos a oír un montón de cosas muy extrañas, pero seguro que nos van a sonar a todos. Dentro de la Iglesia, expresiones como las siguientes: lo importante es tener claro el mensaje. La enseñanza de los textos bíblicos, todo esto está bien, pero lo importante es el mensaje central, lo demás no es tan importante. O, por ejemplo, esto no es palabra de Dios completamente, pero contiene algo de la palabra de Dios. Hay que discernir cuando está hablando el Espíritu Santo y cuando está hablando el apóstol Pablo de su propia cosecha. Podemos decir que la Biblia tiene algo de autoridad y algo que no, que es opcional para cada uno de nosotros. O se nos dice también, o podemos oír, que hemos de quedarnos, como decíamos antes, con el mensaje, pero no ser muy riguroso con los hechos. Los hechos, si son verdad o no son verdad, no es tan importante. Esto es como las fábulas de Esopo. Lo importante es quedarnos con la lección, con la moraleja. Todo lo demás, bueno, a saber lo que han ido metiendo ahí a lo largo de los siglos. O sí, la Biblia es un libro de gran valor, pero tiene muchas fábulas, contradicciones, ideas anticuadas, incluso perjudiciales, errores históricos. Otra, la Biblia tiene grandes y buenos consejos, pero hay que compaginarlos con los avances del conocimiento, de la ciencia, de la filosofía y de la psicología modernas, para que caminen juntas. Y luego hay más, pero voy a parar aquí. Está la suposición de que cuando la Biblia te habla al corazón, entonces es palabra de Dios. Cuando no te dice nada al corazón, la puedes pasar por alto. En resumen, la postura moderna lo que hace al final, una postura que está cada vez más creciente dentro de las iglesias, es que la razón humana es la que decide el grado de autoridad de las Escrituras. Y no la Escritura. Esto es fruto también de las ideas de la Ilustración, que el hombre es la medida de todas las cosas, cuando antes Dios era la medida de todas las cosas. Pero hermanos, ¿sabéis qué? Ya sé que estoy pintando un panorama un poco desolador y deprimente, pero no tenemos que dejarnos impresionar por todo esto. En absoluto, hermanos. Para nada. No nos dejemos impresionar por muchos títulos que tengan las personas que defienden estas cosas, o por muy bien que se expliquen, por mucho piquito de oro que tengan. No. Nuestra postura como cristianos ha de ser la misma del apóstol Pablo cuando habló a Timoteo en su segunda carta y le dijo: toda la Escritura
es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y en estos dos versículos 16 y 17 de este capítulo 3 de esta segunda carta, tenemos plasmadas grandes doctrinas en apenas 2 versículos. Doctrinas como la inspiración, como la autoridad, la infalibilidad, la suficiencia y la inerrancia de las Escrituras. Están ahí contenidas en apenas 4 o 5 frases. Esto es una de las virtudes de la palabra de Dios. ¿Y qué se nos dice? Que son inspiradas las Escrituras por Dios. Se nos dice que es útil para perfeccionar al hombre para toda buena obra, para prepararlo para hacer el bien. Pero por encima de todo, de entrada, nos está diciendo que es inspirada. Toda la Escritura es inspirada por un Dios que es perfecto, que es santo, eterno, verdadero, que no podemos hallar ningún resquicio de falsedad, ni de oscuridad, ni de error en él. La palabra para inspirada es theopneustos, esto es respirada por Dios, exhalada por Dios. Ha salido de él. Y todas las cosas que provienen de Dios contienen los atributos de Dios, en cierta medida. Dios se refleja en sus cosas creadas, y la palabra de Dios también lo es. La palabra de Dios es una creación de Dios. Cuando pensamos en la creación, pensamos en el universo, ¿verdad? En las cosas hechas. Incluso si nos ponemos muy teológicos, pensamos en la nueva creación. Aquí estamos nosotros, que hemos sido creados de nuevo. La palabra es creación de Dios, inspirada por el poder de su palabra, como el universo, como nuestro nuevo nacimiento y nuestra regeneración. Es una obra de Dios. Así que, para que como iglesia tengamos claro y podamos conocer, entender y atesorar lo que implica sola escritura, pues vamos a tener este sermón esta mañana y me gustaría en él dar algunos argumentos relativos al sola escritura. Nos ayudarán a tener una visión más amplia de su autoridad, de la autoridad de la Biblia y de su suficiencia supremas y únicas. Y antes que nada quiero decir una cosa, igual todo lo que voy a decir ya lo sabéis. O no lo recordabais, pero ya lo sabíais. Pues gloria al Señor, porque cuanto menos originales seamos en esto, cuanto menos nos sorprendamos, mejor. ¿Sí? Hemos de ser lo más conservadores y tradicionales posibles. Porque, hermanos, la palabra de Dios es como Dios, no cambia. Y los motivos que le hacían palabra de Dios hace 500 años son los mismos que le hacen palabra de Dios hoy en día. Y esto es una gran bendición, ¿o no? Claro que sí, que lo es. Y digo que tenemos que ser, además, poco originales, porque como dice Judas en su carta, nosotros no inventamos nada, porque la fe ha sido una vez dada a los santos. Una vez, no muchas veces. Así que vamos a ver qué cosas nos indican que la palabra de Dios tiene toda la autoridad, tiene toda la suficiencia. ¿Por qué podemos confiar en que solamente la Escritura ha de ser nuestra fuente primera y última de autoridad? Y el primer ejemplo, el primer aspecto, más que ejemplo, que me gustaría resaltar, es el testimonio interno del Espíritu Santo en el creyente. A ver, yo sé que es palabra de Dios. ¿Es palabra de Dios? Yo lo sé. No tengo ninguna duda. No sé si tú albergas alguna. Pero a mí el Espíritu Santo me dice que esta es la palabra de Dios. Qué argumento más simple, ¿no? Bueno, encierra muchísimas cosas. Para comprender que esto es una cuestión espiritual, hemos de entender también que es una cuestión de fe, en el término que las Escrituras utilizan la fe, convicción, y no tanto de argumentos. Y sí, voy a dar argumentos, ya lo sé, y no todos, obviamente por falta de tiempo. Y es cierto que los hay muy buenos,
Y es bueno que los conozcamos, los argumentos a favor de la palabra de Dios, claro que sí, no digo que no. Argumentos históricos, argumentos científicos, argumentos lógicos y racionales. Pero mirad, hermanos, aunque podamos convencer a alguien con esos argumentos históricos, científicos, racionales, eso no necesariamente le va a llevar a aceptar la sola Escritura como palabra de Dios. ¿O no os lo habéis encontrado más de una vez? Que habéis dado argumentos irrefutables y las personas, sí, vale, el resultado es si está bien para ti, si a ti te hace feliz, y ahí se acaba la conversación. No hemos cambiado un ápice nada en esa persona, por mucho que nuestros argumentos hayan sido, ¡boom!, de peso, como una Biblia de esas de púlpito antiguas, ¡bomba!, incontestable, pero está bien para ti, yo prefiero el Mahabharata o el Rig Veda, por ejemplo. Así que, de nuevo, no necesariamente los argumentos van a dar a nadie la convicción de que esto es la palabra de Dios. Debemos entenderlo, porque si no, vamos a caer en lo mismo que caen ellos, en tratar de convencerles racionalmente. Ellos son racionales, todo lo quieren filtrar por una medida racional, y nosotros queremos ser racionales con ellos, o sea que al final somos tan racionalistas como ellos. Estamos cayendo en sus métodos. Pero es que esto es precisamente lo que aprendemos de los reformadores. Nadie puede aceptar la autoridad y suficiencia de la Escritura, ni, mucho menos, someterse a ella, a menos que sea como el resultado de la obra interna del Espíritu Santo en el corazón del creyente. No hay otra. Solo podemos tener esa certidumbre como consecuencia de la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón y su iluminación. Dios ya no revela nada, pero sí ilumina por medio de su revelación, la Biblia, una vez dada. Así que, hermanos, esto es así. Quien no es cristiano no puede creer en la autoridad de las Escrituras. Y a veces nos desesperamos con amigos, con familiares, incluso con hijos. Pero es que no lo ves. Sí, pero es que no le amanece porque no le ha amanecido, porque el Señor no ha resplandecido todavía en su corazón. Por eso no puede aceptar esto como fuente de toda autoridad. Y perdemos una de tiempo y energías a veces con esto. Debemos de comprender que es una pérdida de tiempo. Es más, diría que es antibíblico querer convencer de la autoridad de las Escrituras a los demás si no tienen el Espíritu Santo en su corazón. No la van a recibir, les puedes dar 1000 argumentos, les da igual. Les da igual. Como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:14. Acompañadme. 1 Corintios 2:14. Y el apóstol Pablo está diciendo unas palabras que nos ponen la debida perspectiva. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir, ¿cómo? Espiritualmente. ¿Y acaso la Biblia no son las cosas del Espíritu de Dios? Pues claro. Así que, como os he dicho antes, hermanos, es primeramente una cuestión de discernimiento espiritual y no de argumentos. Los argumentos pueden confirmar nuestras convicciones y nos pueden ayudar a dar una defensa apropiada de las Escrituras, si queremos, sí, pero nuestra convicción proviene del Espíritu Santo. Y esto nos lleva al siguiente punto. Hermanos, la mejor defensa de las Escrituras que podemos hacer, y esto es lo que llamamos, lo veis en algún libro y decís, ¿esto qué es? ¿Qué tiene que ver con el dios Apolos? No. Apologética. La defensa de la fe, la defensa de las Escrituras, ¿sí? La mejor defensa, la mejor apologética que podemos hacer de las Escrituras es proclamar las Escrituras. Voy a repetir. La mejor defensa es proclamar las Escrituras. Decía Spurgeon, no hace falta defender a un león, lo único que hace falta es abrir la jaula y dejarlo salir. Estamos de acuerdo, ¿no? Lo mismo ocurre con las Escrituras. Debemos tener claro que lo que establece la veracidad, la suficiencia y la autoridad bíblicas es la proclamación y la exposición de lo que la Biblia dice. Y Dios la utilizará. ¿Recordáis las palabras? Así será la palabra que sale de mi boca,
no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Y permíteme ponerte algunos ejemplos de esto. Nosotros hemos enseñado los cristianos, bueno, y así lo ha creído la humanidad durante siglos, que la tierra, el universo, el hombre fueron creados por Dios. Pero esto no ha parado en los últimos 150, 160 años de sufrir muchísimos ataques por parte de la ciencia, por parte de la filosofía, por parte de la comunidad, vamos a llamar ilustrada. Pero ahora, al cabo de todo esto, cada vez hay más científicos que acaban reconociendo que tiene que haber un diseño original y que tuvo que haber un inicio de todas las cosas partiendo de la nada absoluta. Y después, durante muchísimos años, se han probado un montón de maneras de educar a los hijos. Cómo guiar a nuestros hijos en la vida. Cómo enfocar todos nuestros esfuerzos en ellas. Cómo conseguir que sean personas que crezcan y sean personas sólidas, maduras, independientes. Y lo único que hemos ido viendo es fracaso tras fracaso, tras fracaso, tras fracaso. Pero ahora los educadores tienen que acabar reconociendo lo que la Biblia y los cristianos llevamos proclamando desde hace siglos, que los hijos necesitan disciplina, necesitan límites, necesitan castigo, dirección, corrección. Vaya, bienvenidos a lo que el rey Salomón en Proverbios dice desde hace 3000 años. O por ejemplo, a partir del siglo XVIII podemos hablar, a partir de la Ilustración y el racionalismo, empezó a entrar dentro de los círculos culturales, sociales y científicos también el llamado optimismo antropológico. ¿Esto qué es? Que el hombre es bueno. Había una película que se llamaba Todo el mundo es bueno. No sé si os acordáis, algunos. Bueno. Que el hombre es bueno por naturaleza, que el hombre es una hoja en blanco y que el entorno, las circunstancias lo van volviendo malo. ¿Bien? Bueno, muy bien, maravilloso. Justo lo contrario de lo que la Biblia enseña. No hay bueno, ni aún uno, no hay quien haga el bien. Pues después del siglo XX, de 2 guerras mundiales, de infinidad de conflictos de todo tipo, de millones de muertos a manos del comunismo y del socialismo y del nazismo y de otras ideas totalitarias, de nuevo hay voces que se ven obligadas a reconocer lo que la Biblia lleva proclamando desde hace miles de años, que el problema no es el entorno, es el ser humano, es el pecado. Además, es el hombre quien crea ese entorno pecaminoso. No me quiero perder. ¿A dónde quiero llegar con esto? Bueno, hemos de insistir, hermanos, en mantener la proclamación de lo que las Escrituras enseñan a lo largo de los siglos. Hemos de sostener doctrinas como la creación, como la caída, porque las Escrituras las enseñan. Y no podemos estar cambiando de postura constantemente cada vez que los científicos ven que esto es de una manera o posiblemente es de la otra. Porque ya hemos visto dónde acaban. Siempre acaban volviendo al principio, reconociendo que la Biblia tiene razón. No podemos cambiar, como dice el apóstol Pablo, que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de los hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. La palabra de Dios no cambia, su mensaje no cambia, y a medida que pasan los siglos y avanza la ciencia, cuanto más conocimiento hay, más se reafirma la veracidad y autoridad de las Escrituras en todo. Al contrario de ocurrir lo otro, de quedar cada vez más relegada. Y aún podemos seguir. Otro aspecto importante. Hemos de ver, hermanos, la Biblia como un todo. Y esto a veces nos cuesta un poco. En el contexto evangélico a veces que hay unas vertientes que se acercan más al Antiguo Testamento, están siempre con el Antiguo Testamento, y luego hay otras que solo leen el Nuevo. Es que aquello ya quedó abolido. Y hermanos, esto es un error terrible. Esto es negar precisamente el toda Escritura, el sola Escritura, porque la Escritura es un todo.
Esto es algo muy interesante a la hora de considerar la suficiencia y por tanto la autoridad de la Escritura, lo que dice Pablo al principio del versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Esto significa que no podemos separar partes de la Biblia como más inspiradas que otras, o como más importantes que otras. No os voy a decir ahora que tiréis vuestras Biblias, pero esto de poner las palabras del Señor en rojo, pues está muy bonito, queda muy vistoso, a mí me gusta, de reconocerlo. Pero quizás darle mucha más importancia a esas palabras que la tienen, y tienen toda, que lo que el mismo Dios encarnado está diciendo no tiene más importancia que lo que está diciendo Dios desde los cielos en el Antiguo Testamento. Es palabra de Dios. Es palabra de Dios. No debemos dar más prominencia a una que a otra. Son un todo. Así que, en primer lugar, hermanos, para determinar la autoridad de las Escrituras, debemos empezar por considerarlas un solo libro, inspiradas además en su totalidad, no en partes. Y esto ha llevado muchas veces a problemas, porque además las personas se han centrado en detalles complicados de entender, en vez de ver el todo. Hermanos, primero tenemos que ver el todo, y el todo nos va a ayudar a comprender los detalles más difíciles de comprender. Y además, la sola Escritura nos muestra que la primera norma interpretativa de la Escritura es la propia Escritura. Es lo que se llama en teología la perspicuidad de las Escrituras. Las Escrituras se explican a sí mismas. No debemos de buscar explicaciones fuera de ellas. La propia Escritura es la primera autoridad interpretativa. Hermanos, durante muchísimo tiempo a los protestantes se nos ha conocido, junto con los judíos, también hay que reconocerlo, como el pueblo del libro. A ellos mucho antes que a nosotros. Pero a los protestantes se nos ha conocido durante 500 años como el pueblo del libro, no de los libros, no de los dos pactos. Y sí, sabemos que la palabra Biblia viene del griego, que significa libros, o colección de libros, estamos de acuerdo. Pero hermanos, hemos de empezar a ver todos esos libros como lo que verdaderamente son, un todo. Un solo libro sin la menor duda. No podemos desmembrar la Biblia como si hubiera doctrinas más importantes, menos importantes, cosas que son más palabra de Dios y más dignas de ser escuchadas, y otras no tanto. No, hermanos. Por ejemplo, hermanos, es imposible creer en la doctrina de la expiación y la redención que encontramos manifestada de forma sublime en el Nuevo Testamento, a menos que hayamos aceptado y entendido antes doctrinas como la creación, la caída y el pecado que se encuentran en el Antiguo. Esto es como decía Agustín, Agustín de Hipona. Dice, el Nuevo Testamento está... Espera, ¿cómo era? Siempre me olvido. Espera. El Nuevo Testamento está latente en el Nuevo, ¿sí? Y el Antiguo está patente en el Nuevo, ¿sí? Creo que es esto, ¿no? Bien. Así que, hermanos, es en la Biblia donde aprendemos que hay un solo Dios creador. Es en la sola Escritura donde aprendemos que el hombre se reveló la autoridad de Dios. Es en la sola Escritura donde aprendemos que se nos muestra que Dios envió a su propio Hijo a morir por los pecados. Es en la Escritura donde se nos dice que por su muerte en la cruz tenemos perdón de pecados y vida eterna. Y es finalmente en la sola Escritura donde se nos revela que Cristo volverá para traer gloria a su pueblo y castigo a todos los que se oponen y le rechazan. Y es donde se nos habla de la restauración definitiva de todas las cosas. Hermanos, fuera de la sola Escritura no podemos interpretar todas estas cosas debidamente. No podemos. Hermanos, rechazar el sola Escritura es rechazar a Dios. ¿Por qué rechazar la palabra de Dios? Es rechazar a Cristo. Es rechazar el Evangelio contenido en el sola Escritura. Y luego el punto 4, y con esto iremos encaminándonos a la conclusión. Los reformadores y los padres protestantes, también los puritanos y otros,
solían presentar un abanico enorme de argumentos para demostrar la autoridad de las Escrituras, pero sobre todo para demostrar que eran incomparables, que no se pueden comparar con nada. No se puede comparar con el Rig Veda de los hindús, no se puede comparar con el Corán de los musulmanes, no se puede comparar con el Talmud de los judíos, no se puede comparar. La Biblia es distinta. Y lo vemos, por ejemplo, en la majestad del Dios del que hablan las Escrituras. Nadie se puede inventar un Dios como el de las Escrituras. Es sobrenatural, es trascendente, y nosotros no podemos comprender lo sobrenatural y lo trascendente, nos tiene que ser revelado. El hombre no podría haber inventado a Dios, porque precisamente en nuestra carne somos todo lo contrario a ese Dios. Pero tenemos a Dios y tenemos el plan de la redención, tenemos el Evangelio que es sobrenatural, que es trascendente. Cuando ponemos a Dios, al Dios de la Biblia, a nuestro Salvador Jesucristo, al lado de las deidades de otros pueblos, es que no hay color. Y mucho menos las deidades de los pueblos contemporáneos al tiempo de escribirse la Biblia. Los dioses del Olimpo, que eran una banda de caprichosos, neuróticos, envidiosos, celosos. Qué diferente del Dios de las Escrituras, santo, justo, bueno, verdadero. O por ejemplo, la majestad de Dios, de nuevo, es un Dios incomparable, santo, que llena todo el universo, que no vive en un lugar concreto como un monte o un templo, está en todas partes, lo llena todo. Ese es el Dios de las Escrituras. Y luego tenemos la honradez y la veracidad y la exactitud de la Biblia. La historia secular lo confirma, la arqueología lo confirma. La Biblia, hermanos, aunque no sea histórica, acierta siempre cuando habla de historia. ¿Por qué? Porque la Biblia es historia. Es un libro histórico, aunque no es un libro de historia. O, por ejemplo, lo insondables y sublimes que son los misterios que encontramos en las Escrituras. Hermanos, son misterios infinitos, inmensos, insondables, que hacen palidecer todas las filosofías de los hombres, aún las mejores filosofías de los hombres. Estamos muchas veces discutiendo acerca de pequeñeces, pero cuando nos centramos en las cosas sagradas y sublimes que provienen de Dios, sus grandes misterios y doctrinas, no acabaríamos nunca. De hecho, hermanos, no acabaremos nunca. En toda la eternidad estaremos aprendiendo de la gloria de Dios, de su Evangelio, de su mente, de su propósito, de sus verdades. Ese es el Dios de la Biblia. Como dice Pablo, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. No lo podemos entender. Y luego, la perfección de sus leyes, la perfección de sus enseñanzas. Hermanos, estos son libros escritos por hombres pecadores en un mundo pecador, y sin embargo los mandamientos y las leyes y consejos de Dios son perfectos. Como dice el Salmo, la exposición de tu palabra alumbra, hace entender a los simples. Y no solamente eso, es que las enseñanzas de las Escrituras nos dan paciencia en las pruebas, consolación en medio de ellas, esperanza de que Dios al final nos restaurará. Como dice Pablo, para nuestra enseñanza se escribieron las Escrituras, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y luego, hermanos, vemos el poder de las Escrituras para cambiar los corazones. Ningún libro tiene esa capacidad. La Biblia tiene un poder tremendo. La Biblia tiene un poder transformador como ningún otro libro. Es poder de Dios para salvación el Evangelio. Y la palabra de Dios puede penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser y llevarnos al cambio radical y profundo en nuestra alma.
Dios es ese gran cirujano que entra dentro de nuestras almas y corta y abre y rasga y cura y quita todo lo que tiene que quitar, por doloroso que sea, para perfeccionarnos y sanarnos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y esto solo ocurre cuando se abre este libro, y no ningún otro. Y luego la extraordinaria armonía entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. 1600 años de escritura, 40 hombres la escribieron y sin embargo todos dicen lo mismo. Es un mismo mensaje. Ahora sí, me he adelantado a la frase de Agustín. El Nuevo Testamento está latente en el Antiguo y el Antiguo está patente en el Nuevo. Esto sin contar la veracidad de sus profecías, que todas se han cumplido. Hermanos, solo en la persona de Jesucristo se cumplieron 300 profecías cuando estuvo en la tierra. 300 profecías. ¿Qué otra explicación puede haber, salvo que la palabra de Dios está inspirada por Él? No hay duda. Y para concluir quisiera hacerlo con las que para mí ya son las razones definitivas. Y siempre teniendo en cuenta que por muchas razones que demos, como decíamos al principio, si no tenemos la obra del Espíritu Santo dándonos convicción interna de que es palabra de Dios, todos estos argumentos no van a servir para nada. En primer lugar, hermanos, la palabra de Dios es palabra de Dios porque la misma Escritura dice que es palabra de Dios. Las Escrituras mismas reivindican esta autoridad. La Biblia no pierde el tiempo en explicarse, en justificarse, en pedir permiso, ni perdón, ni dar razones para decir, y por esto soy la palabra de Dios. No, aquí no hay un prólogo o una introducción previa para aclararnos un poquito las cosas. La palabra de Dios empieza diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ya está. Y no hay discusión. Y como Él es el creador, tiene el derecho, la dignidad y la autoridad para ser escuchado. Y su palabra tiene que ser obedecida. Lo vemos en el Antiguo Testamento. Jehová dijo, habló Jehová, vino palabra de Jehová. Estas expresiones aparecen 4000 veces en las Escrituras. Expresiones como vino la palabra de Jehová, Jehová se manifestó, Jehová dijo, de nuevo aparecen por todas partes. La palabra de Dios no es palabra de Dios porque lo digan los reformadores del siglo XVI o del siglo XV. La palabra de Dios es palabra de Dios porque Dios dice que es palabra de Dios. Así que no debemos enfocarnos ni en nuevas revelaciones, ni en ninguna organización religiosa, ni en ninguna persona iluminada. Dios habla a su pueblo y al mundo por medio de la sola Escritura. Y después, hermanos, más aspectos que nos llevan a concluir esto, pues porque los apóstoles lo dicen. Y aquí nos encontramos con la autoridad apostólica, de la que no pensamos muy a menudo, pero es un hecho. La autoridad apostólica es un sello de garantía de toda la Escritura. Ellos certifican la autoridad de todo el canon bíblico desde Génesis hasta Apocalipsis. La Iglesia, decimos que está fundamentada sobre los apóstoles y profetas. Y dirás, un momento, Cristo es el fundamento de la Iglesia, por supuesto. Entonces, ¿qué queremos decir cuando decimos que la Iglesia está fundamentada sobre apóstoles y profetas? Pues que no está fundamentada en ellos, en sus personas, sino en sus escritos. Y sus escritos sí que tienen la autoridad divina. Como dijo el Señor Jesucristo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir.
Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y esto es lo que hizo el Espíritu Santo al hablar a los apóstoles. Todos los escritos apostólicos es el cumplimiento de estas palabras del Señor. Todo lo que ellos enseñaron, todo lo que ellos escribieron, tiene el sello del Espíritu Santo de Dios, cuyo objetivo es revelar a Cristo, su gloria y su evangelio por todos los siglos. Así que los apóstoles, cuando hablaban, afirmaban la autoridad del Antiguo Testamento y la autoridad del Nuevo, establecían la canonicidad de sus escritos como verdad, como palabra de Dios. Lo único que se incluyó en el Nuevo Testamento fue aquello que fue inspirado a los propios apóstoles o que recibieron discípulos directos de los apóstoles. No más. Esto demostraba que eran hombres con una autoridad delegada de parte de Dios. Pablo es el más categórico de todos cuando dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Todos estos hombres escribieron con autoridad divina, la autoridad del Espíritu Santo que les inspiraba. Nos reprenden, nos censuran, nos ordenan, nos piden, nos exigen que estemos de acuerdo con ellos, que vivamos incluso de la misma manera que ellos. Esto sería una grandísima presunción si lo hicieran de su propia autoridad, pero no es el caso. Estos hombres fueron comisionados por Jesucristo para fundamentar la Iglesia con la verdad de Cristo, inspirada por el Espíritu Santo. Y esta es la reivindicación de los apóstoles, este es el sello apostólico. Y ya por último, ahora sí, el último punto, y no el menos importante, sino posiblemente el principal. La sola Escritura es sola Escritura porque el Señor Jesucristo lo dice. De estos tres últimos argumentos, este es el más importante de todos. Jesús permanentemente en sus discusiones con Satanás, con los escribas, con los fariseos, vez tras vez exclamó: está escrito. Está escrito. Y esto lo usó en innumerables citas. Hermanos, Él además es la palabra de Dios encarnada, porque en Él se cumplen todas las profecías, en Él se cumplen todas las promesas, en Él se cumplen todas las leyes, en Él se cumple el propósito eterno de Dios y todos los pactos y el gran pacto de gracia y de la redención se cumplen en Él. Él es la Escritura viva y visible. Y Él además, aun siendo eso, proclamó sujeción a la Escritura cuando dijo: está escrito. En mí se cumple lo escrito en la ley, los profetas y los salmos. Jesús habló de la creación del mundo, Jesús habló de Adán y Eva, Jesús habló de la caída, Jesús habló de la revelación del Sinaí, Jesús dio autoridad a los profetas y a los reyes y a todas las profecías. Como el mismo Señor nos dijo, la Escritura no puede ser quebrantada. Así que, hermanos, sola Escritura. Esta es una de las 5 columnas que tenemos ahí detrás. Sola Escritura. Tras ver todo esto, hermanos, hemos de rechazar cualquier supuesta nueva revelación, cualquier supuesto añadido a la verdad bíblica. Hemos de afirmar toda la enseñanza y doctrina que tengamos y que proviene de las Escrituras. Y aquí tenemos, hermanos, en las Escrituras la revelación de Dios mismo, entregada a lo largo de la historia, a lo largo del Antiguo Testamento, cada vez con más claridad, con más luz, con más comprensión, hasta llegar al final de los tiempos a la revelación perfecta y definitiva y absoluta en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Él, a su vez, instruye y por medio del Espíritu Santo revela a los apóstoles y les da capacidad, poder y autoridad únicas para enseñar a la Iglesia todas sus verdades, todas sus doctrinas, su evangelio, para que pastoreen a esta Iglesia por medio de esa enseñanza que Cristo mismo les da. Y el apóstol Pablo nos lo recuerda: toda Escritura es inspirada por Dios y solo podemos edificar sobre esta autoridad única,
y exclusiva. No tenemos ninguna otra alternativa, hermanos. O bien aceptamos la autoridad de las Escrituras o aceptamos el conocimiento de este mundo. No hay término medio. No nos dejemos engañar, hermanos. No nos dejemos seducir con ese rollo de que el mundo ha cambiado. El mundo puede parecer que cambia, aunque no cambia tanto. Pero lo que sí que es cierto, hermanos, hermanas, es que Dios no cambia y su palabra tampoco cambia. Solo ella tiene poder para revelar a Dios, solo ella tiene poder para salvar, solo ella tiene poder para cambiar nuestras vidas y darle toda la gloria que Dios se merece. El mismo Señor de la Iglesia, la palabra de Dios declara: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén, hermanos. Vamos a orar. Señor Dios nuestro, bendito y alabado seas por tu santa palabra. Gracias por ella. Solo podemos, después de lo expuesto, Señor, darte gracias por las Escrituras, por revelarlas, por inspirarlas, por protegerlas y por hacérnoslas llegar hasta el día de hoy. Haznos hombres y mujeres fieles a la palabra, hombres y mujeres fieles que como iglesia sostengamos el sola Escritura para poder darte gloria como el inspirador de esta gloriosa verdad salvadora que solo encontramos en las Escrituras. Gracias por el Señor Jesucristo, también la palabra encarnada. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.